Bajo los muros de piedra gris de la Torre de Londres, yace un silencio más antiguo que la propia historia. Un silencio roto solo por los fantasmas de los últimos pasos. Aquí, donde los cuervos sobrevuelan las antiguas almenas, el aire aún transporta susurros de oraciones, traición y el suave sonido del acero al chocar contra la carne. La torre, la corona de poder y crueldad de Inglaterra, nunca fue construida para la misericordia. Cuando Guillermo el Conquistador ordenó su construcción en el siglo XI, la torre estaba destinada a ser una fortaleza de dominio, un símbolo del poder real, tallado en piedra y miedo. A lo largo de los siglos, evolucionó en un palacio real, un tesoro, un arsenal y finalmente una prisión. Pero a finales de la Edad Media, su propósito se oscureció. Aquellos que entraban por sus puertas con sangre real a menudo salían sin cabeza, a diferencia de las decapitaciones públicas en Tower Hill. Las ejecuciones que tenían lugar en su interior estaban reservadas para aquellos cuyas muertes eran demasiado peligrosas políticamente para una multitud. Eran muertes privadas, celebradas en el frío corazón de la torre, en un pequeño trozo de césped llamado Tower Green. Fue aquí donde la monarquía escenificó sus actos de destrucción más delicados, lejos del clamor del pueblo. La hoja aquí no servía solo como castigo, sino como mensaje. Incluso la sangre real podía derramarse y ninguna historia revela mejor el hambre silenciosa de la torre que las de Lady Jane Grey, Margaret Pole, Anne Askew y Catherine Howard. 4 mujeres cuyos finales no fueron escritos por sus pecados, sino por la paranoia del poder. Lady Jane Grey, la reina que nunca quiso su corona, tenía 16 años. Apenas una mujer cuando el peso de la corona de Inglaterra le fue impuesto. Lady Jane Grey, conocida en la historia como la Reina de los 9 días, nunca buscó el poder. Sin embargo, el poder la encontró y la devoró, aun cuando el rey Eduardo VI, el frágil hijo protestante de Enrique VIII, agonizaba en 1553. Inglaterra se encontraba al borde de una guerra religiosa. Para evitar que su hermanastra católica, María Tudor, subiera al trono, los consejeros de Eduardo idearon un plan desesperado. Entre ellos se encontraba el ambicioso duque de Northumberland, que vio en la joven Jane, la esposa de su hijo, un peón para asegurar su legado protestante. Jane, piadosa y obediente, se resistió, pero sus padres y consejeros la presionaron para que aceptara. El 10 de julio de 1553, llorando y temblando, fue proclamada reina de Inglaterra. Su reinado duró solo 9 días. A María Tudor, uniendo al país con gritos de legitimidad y fe, tomó el poder con rapidez y fuerza. Jane fue capturada, su frágil corona convertida en cadenas de hierro. Encarcelada en la torre, fue tratada con respeto. Al principio, María incluso consideró la clemencia, pero cuando Thomas Wyatt lideró una rebelión para restaurar a Jane, su propia existencia se convirtió en una amenaza demasiado peligrosa para ignorarla. En la mañana del 12 de febrero de 1554, Jane fue conducida desde su celda hasta Tower Green. Vestía un sencillo vestido negro y llevaba un pequeño libro de oraciones encuadernado en terciopelo. Los testigos dijeron que su compostura era angelical, su voz tranquila. «He venido aquí para morir», dijo suavemente, «y por una ley estoy condenada a ello». Sus palabras flotaron en el aire frío, como salmos finales. Entonces llegó el momento que congeló los siglos. Con los ojos vendados, Jane extendió la mano hacia el cadalso, con las manos temblando. «¿Qué debo hacer? ¿Dónde está?» Un espectador la guió suavemente, y cuando sus dedos encontraron la madera, apoyó la cabeza. El hacha cayó una sola vez, y la reina, más joven,
de Inglaterra. Se convirtió en leyenda. Su muerte no fue justicia, fue teatro. Una advertencia escrita con sangre para aquellos que se atrevieran a desafiar el trono. La torre se había cobrado otra alma inocente. Margaret Pole, la condesa, que no se arrodilló. Si la muerte de Jane fue trágica, la de Margaret Pole fue monstruosa, nacida en la antigua línea Plantagenet, la sangre real que una vez gobernó Inglaterra. Margaret era hija de George, Duque de Clarence, y sobrina de 2 reyes. Su linaje era su maldición. Cuando llegó a la vejez, era uno de los últimos vestigios de una dinastía que perseguía a los Tudor como un fantasma bajo Enrique VIII. Había sido honrada, nombrada condesa de Salisbury por derecho propio y de confianza como institutriz de la princesa María. Pero el favor real en la Inglaterra Tudor era tan mortal como deslumbrante. Cuando Enrique se volvió contra Roma y se declaró jefe de la Iglesia, la familia de Margaret se encontró en terreno peligroso. Su hijo, Reginald Pole, un cardenal exiliado, denunció las acciones de Enrique, calificándolo de hereje y tirano. La ira de Enrique fue implacable. Al no poder alcanzar a Reginald, arremetió contra su madre Anne. En 1538, Margaret fue sacada a la fuerza de su casa sin juicio previo, acusada de traición por asociación. Era anciana, frágil y completamente desconcertada. Sin embargo, soportó 2 años de prisión en las húmedas celdas de la torre. Su único crimen era su linaje. El 27 de mayo de 1541 fue convocada a Tower Green. No se había preparado adecuadamente ningún cadalso, ni juicio, ni confesión. Se mantuvo erguida, orgullosa, con su cabello plateado cayendo sobre su rostro surcado de arruga. Cuando el verdugo le ordenó que se arrodillara, se negó. Así deben hacerlo los traidores, declaró, y yo no soy ninguna. A lo que siguió fue el caos. El joven verdugo, inexperto y aterrorizado, falló el golpe. Fueron necesarios varios hachazos para matarla. Los cronistas escribieron que la condesa corrió gritando alrededor del cadalso mientras el hacha desgarraba su carne. La hierba verde tiñéndose de rojo bajo sus pies. Incluso sus enemigos apartaron la mirada con horror. La ejecución fue tan salvaje que resonó en toda Europa como un símbolo de la tiranía de Enrique. En la tumba de Margaret Pole se encuentra en la capilla de San Pedro ad Vincula, sin marcar y desnuda. La mujer que una vez gobernó a princesas fue borrada de su propia historia, pero la maldición de su muerte sobreviviría a su rey. Anaskew, el fuego y la fin, una época en la que las palabras podían matar. Las de Anaskew eran fuego. Nació en el seno de una familia privilegiada, pero eligió la rebeldía. Erudita, poeta y creyente inquebrantable en su fe protestante, Anne se atrevió a leer y predicar la Biblia en inglés, un crimen por el que los hombres eran quemados y las mujeres silenciadas casada contra su voluntad con un marido católico. Huyó de su casa antes que abandonar sus convicciones. En 1545 fue arrestada por distribuir libros prohibidos. Liberada una vez, podría haber huido. En cambio, regresó a Londres y continuó predicando. Fue una decisión fatal. En 1546 fue arrestada de nuevo, esta vez por orden del Lord Canciller Thomas Wriothesley y Sir Richard Reed, 2 de los ejecutores más despiadados de Enrique VIII. Anne buscaban nombres, otros reformadores protestantes escondidos entre la nobleza. Anne no les dio ninguno. Anne, cuando las amenazas fracasaron, recurrieron a la tortura. Dentro de la sombría cámara de interrogatorios de la torre, fue atada al potro de tortura. El acero se retorció, las articulaciones se rompieron y los huesos se dislocaron. Sin embargo, ni una sola palabra escapó de sus labios. Incluso sus torturadores se inquietaron.
rogándole que hablara. Ella simplemente recitó las escrituras, para cuando su cuerpo, destrozado, fue llevado a Smithfield el 16 de julio de 1546. Ya no podía mantenerse en pie. Los testigos dijeron que la ataron a la hoguera en una silla, demasiado maltrecha para sostenerse erguida. La multitud observó en silencio cómo las llamas la consumían. Una bolsa de pólvora atada a su pecho explotó, poniendo fin a su sufrimiento en un destello de luz. Las cenizas de Anne Askew se mezclaron con el polvo de la ciudad, pero sus palabras perduraron. Prefiero leer 5 líneas de la Biblia que escuchar 5 misas en la iglesia. No era una traidora, era una profetisa quemada por su propio rey. Part 2. La sangre de las reinas y el precio del silencio a mediados del siglo XVI. La Torre de Londres ya no era solo una fortaleza. Se había convertido en un altar, un lugar donde la monarquía sacrificaba vidas para preservar el poder. Y pocas ofrendas fueron tan trágicas como la de la joven y desafortunada Catalina Howard. Catalina Howard, la reina que murió demasiado joven, era luz y alegría. Una chispa brillante en el ocaso del reinado de Enrique VIII Anne con apenas 17 años. Catalina Howard era todo lo que el cuerpo debilitado del rey ya no podía ser. Anne joven, radiante, llena de vida. Cuando la miraba, veía la redención. Lo que ella encontró fue la perdición. Anne prima de Ana Bolena. Catalina creció en la casa de la duquesa viuda de Norfolk, rodeada de chismes, música y peligro. Tenía poca educación y era fácilmente influenciable por el afecto. Cuando captó la atención del rey en 1540, Enrique se acercaba a los 50 años, aquejado de úlceras y rabia. La llamaba su rosa sin espinas. En pocos meses se convirtió en su 5ª esposa, pero la deslumbrante corona ocultaba un destino fatal. Comenzaron a surgir rumores sobre los flirteos de Catalina antes del matrimonio, secretos susurrados por sirvientes que buscaban favores. Cuando el consejo del rey descubrió las cartas de amor que se había intercambiado con Thomas Culpeper, uno de sus cortesanos, el corazón de Enrique se endureció. Fue arrestada en noviembre de 1541, llevada en barco por el oscuro Támesis hasta la torre que una vez había visitado triunfalmente. Esta vez no había multitudes ni música, solo silencio y cadenas. Rogó ver al rey para implorar clemencia. Él se negó. El 13 de febrero de 1542 fue conducida al cadalso en Tower Green. Los relatos de la época la describen como serena, casi impasible. La noche anterior había practicado una y otra vez cómo colocar la cabeza sobre el tajo para no temblar. Cuando llegara el momento, mientras la niebla matutina se disipaba, avanzó con un vestido blanco, el cabello suelto sobre los hombros. El verdugo la esperaba. Catalina se arrodilló, colocó la cabeza sobre el tajo y susurró una última oración. Un golpe certero, y todo terminó en su cuerpo. Fue enterrado junto al de su prima Ana Bolena, bajo el suelo de la capilla. La piedra sobre su tumba no lleva nombre, solo silencio. El legado de sangre de la torre. Las historias de estas mujeres: Jane Grey, Margaret Pole, Anne Askew, Catherine Howard, están unidas no solo por los muros que las encerraron, sino por las manos que las silenciaron. Cada una murió en la encrucijada de la fe, la ambición y el miedo. Cada una creyó, en su último aliento, que la verdad sobreviviría. Al terror en la Torre de Londres se alza hoy como un museo de armaduras y joya, pero bajo sus piedras la tierra recuerda. El prado donde murieron estas mujeres aún vibra con un escalofrío invisible. Los visitantes hablan de una brisa fría que les roza el cuello, de débiles lamentos cerca de la capilla al anochecer. Quizás sea solo el viento, o quizás sea la torre recordando a Inglaterra el precio que una vez pagó por el poder durante siglos.
Los monarcas utilizaron la torre para forjar la historia a través de la muerte. Pero la historia, en su silenciosa rebelión, ha hecho lo mismo con ellos. La sangre que tiñó Tower Green hace tiempo que se secó, pero su recuerdo perdura, latiendo bajo los adoquines, susurrando que incluso las coronas son mortales. La oración de Lady Jane, el desafío de Margaret, el fuego de Anne, las lágrimas de Catherine, cada una se convirtió en parte del impío. Corazón de la torre en sus nombres estaban destinados a ser olvidados. En cambio, se volvieron inmortales. La torre permanece, sus cuervos la sobrevuelan, sus muros observan, los imperios se desmoronan, los reyes desaparecen y las coronas cambian de manos. Pero la torre perdura, y en el silencio de sus piedras, si escuchas con atención, aún podrías oírlo, el eco de pasos, una suave oración y la caída del Hachan a mediados del siglo XVI. La Torre de Londres ya no era solo una fortaleza, se había convertido en algo mucho más frío, en un escenario donde las coronas se desmoronaban, las oraciones eran silenciadas y la inocencia se medía en gotas de sangre. Bajo sus imponentes almenas, la hierba de Tower Green había bebido profundamente de las venas reales de Inglaterra. Aquí, la verdad y la traición se decidían no en los tribunales, sino bajo el filo de un hacha. La monarquía gobernaba por derecho divino. Sin embargo, la torre demostró una verdad divina por encima de todas. Incluso el ungido de Dios podía sucumbir al miedo humano, y en esa era de terror, ninguna historia brilla con más tragedia que la de Catherine Howard, una reina niña cuya belleza se convirtió en su maldición. Catherine Howard, la reina que murió demasiado joven, era una niña nacida entre el glamour y la ruina, una rosa que floreció demasiado pronto entre espinas de engaño en Catherine. Howard apenas tenía 17 años cuando el rey de Inglaterra, Enrique VIII, un hombre casi 3 décadas mayor que ella, se enamoró perdidamente de ella. En Catherine era hija de la poderosa familia Howard, primos de la desafortunada Ana Bolena. Había crecido en el caótico hogar de la duquesa viuda de Norfolk, donde los chismes eran constantes y la guía moral escasa. Su risa llenaba los pasillos y su juventud deslumbraba a quienes la rodeaban. Pero en la corte Tudor, el encanto era un arma tan mortal como la espada. Y Catherine, aunque radiante, nunca comprendió lo afilada que era en realidad. En 1540, el matrimonio de Enrique con Ana de Clíveris se había derrumbado en la humillación. El rey estaba amargado, envejecido y enfermo en su cuerpo hinchado, sus piernas ulceradas, su orgullo anhelando una renovación. Entonces apareció Catherine, de voz suave y rostro dulce, como la primavera después de un cruel invierno. En pocos meses, Enrique la llamaba su rosa sin espinas. La colmó de joyas y sedas, declarando que era su alegría y consuelo. Pero cada rosa en la Inglaterra Tudor tenía su sombra, las semillas del escándalo antes de su matrimonio. La juventud de Catalina había estado envuelta en rumores, en encuentros secretos, coqueteos y cartas intercambiadas con jóvenes de su séquito. Entre ellos estaba Francis de Room, un hombre que algún día la condenaría. En otra vida, podría no haber sido más que una locura juvenil. Pero cuando una chica se convierte en reina, su pasado se convierte en traición. Durante un tiempo, su reinado fue dorado. La corte adoraba su risa, su música, sus bailes. Sin embargo, incluso mientras se deslizaba por los palacios con vestidos blancos y carmesí, los enemigos esperaban en silencio, observaban, escuchaban, recordaban. Luego llegó Thomas Culpeper, un encantador cortesano, cercano al rey. Era apuesto, ambicioso y peligrosamente familiar. Lo que comenzó como conversaciones susurradas
y visitas a medianoche. Pronto se convirtió en escándalo. Los sirvientes vieron, los cortesanos chismorrearon, y las paredes del palacio parecían contener la respiración Anne. Cuando el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, recibió informes sobre el comportamiento de Catalina, dudó, pero la verdad, o algo parecido, no podía ser enterrada. Presentó las pruebas al rey, y el mundo de Catalina Howard se derrumbó de la noche a la mañana. La caída a la furia de Enrique fue volcánica. El hombre que una vez había escrito canciones de amor, ahora exigía sangre. Catalina fue acusada no solo de adulterio, sino de traición. El crimen de traicionar a su rey Anne. Fue apresada en noviembre de 1541 y llevada a la Torre de Londres en una barcaza. El río estaba oscuro esa noche, sin reflejar la luz de la luna, solo el parpadeo de las antorchas a lo largo de los muros de piedra. Este era el mismo camino que Ana Bolena había tomado 5 años antes. Catalina supo, en su tembloroso corazón, que no saldría viva dentro de la torre. Rogó ver al rey para implorar misericordia, perdón, amor. La petición fue denegada. Enrique se negó a volver a verla. Durante días permaneció aislada, llorando en su cámara. Los testigos dijeron que sus gritos resonaban por los pasillos. Algunos afirmaron que deliraba, llamando el nombre de Thomas Culpeper. Otros susurraron que se había vuelto loca, pero en la víspera de su muerte recuperó la compostura. Esa noche pidió que le llevaran el tajo a su celda para poder ensayar cómo colocar el cuello sobre él. Moriré con dignidad, dijo en voz baja. La ejecución en la mañana del 13 de febrero de 1542. Una densa niebla cubría la Torre Anne. La multitud que se reunió en Tower Green era menor de lo habitual. Han solo nobles y guardias, ni vítores, ni abucheos. Solo silencio. Catalina apareció vestida con un sencillo vestido blanco, con su largo cabello castaño, rojizo cayéndole por la espalda. Se arrodilló junto al tajo. Lloró. No se registró ningún discurso final, solo silencio. El verdugo levantó un golpe certero en la joven que había sido reina. Ya no estaba en su cuerpo. Fue depositado junto al de su prima, Ana Bolena, en la capilla de San Pedro ad Víncula. Bajo las frías piedras del suelo de la torre, ningún monumento marca el lugar, solo una placa de bronce, silenciosa como la tumba que custodia el nombre de Catalina Howard. Se convirtió en un susurro en la historia, su historia en una advertencia. La torre se había cobrado otra víctima más del amor y el poder, a una niña destruida por los deseos de los reyes. El legado de sangre de la torre. Las historias de Jane Grey, Margaret Pole, Anne Askew y Catherine Howard son hilos tejidos en el mismo oscuro tapiz, el tapiz de la propia torre. Cada mujer, nacida en la nobleza o en la fe, se convirtió en un espejo que reflejaba la crueldad del poder absoluto. Cada una fue silenciada de una manera diferente, pero todas por la misma mano. El miedo, disfrazado de justicia. El propósito de la torre había cambiado a lo largo de los siglos, de fortaleza a palacio y a prisión. Pero en cada época siguió siendo lo que siempre estuvo destinada a ser, un monumento al control. Sus gruesos muros amortiguaban las confesiones. Sus piedras absorbían las oraciones. El Green, donde ahora la luz del sol cae suavemente, una vez tembló bajo los gritos de los condenados. El aire mismo lo recuerda. Los visitantes que recorren los terrenos hoy en día a menudo hablan de un silencio inquietante, una frialdad que parece surgir de la tierra. Algunos afirman oír pasos detrás de ellos cuando no hay nadie. Otros dicen haber visto una figura pálida flotando cerca de la capilla al anochecer, sin cabeza, vestida de blanco. La llaman Catherine o Jane o Anne. Nadie puede saberlo con certeza. Poder, fe y miedo. Cada
ejecución en la torre reveló más que una lucha política. Expuso el frágil equilibrio entre la corona y la conciencia. La muerte de Lady Jane Grey marcó el choque entre las fes, protestante contra católica. La muerte, Margaret Pole, reveló la paranoia de un rey que temía a su propia sangre. La muerte de Anne Askew demostró que la creencia misma podía ser tildada de herejía, y la muerte de Catherine Howard demostró que la inocencia no ofrecía defensa contra el deseo. Juntas convirtieron la torre de una fortaleza de reyes en un símbolo de tiranía. La misma piedra que protegía la corona también protegía sus crímenes. Incluso siglos después, el silencio de la torre se siente vivo. Cuando el viento sopla sobre Tower Green, transporta algo más que aire. Transporta memoria, ecos de los muertos en 1876. Durante una tranquila restauración de la capilla de San Pedro, Advíncula, los trabajadores descubrieron huesos bajo el suelo, pequeños, delicados y dispersos. Se creía que los restos pertenecían a las mujeres ejecutadas allí hacía mucho tiempo. Fueron recogidos y enterrados de nuevo con una solemne ceremonia. Sin embargo, incluso en ese acto, algo inquietante persistió, como escribió un historiador. Era como si la propia torre exhalara los fantasmas que había retenido durante demasiado tiempo. Los nombres grabados en latón dentro de la capilla son breves, fáciles de pasar por alto, pero para quienes conocen sus historias, se leen como versos de un himno sombrío. Anne Jane Grey, Margaret Pole, Anne Askew, Catherine Howard. Cada nombre es un recordatorio de que la torre no solo mataba, sino que también recordaba. La torre hoy han pasado siglos. El foso está seco. Los cuervos son alimentados y los turistas caminan sobre los adoquines donde antaño se erguían los verdugos. Las joyas de la corona brillan a pocos pasos del lugar donde una vez cayeron cabeza. Los niños ríen, las cámaras disparan flashes, pero si te detienes bajo la sombra de la torre blanca y cierras los ojos, casi puedes oírlo. Un liv soloso, un susurro, una sola pregunta: ¿dónde está? El último grito de Lady Jane Grey, resonando a través del tiempo. La historia puede intentar santificar la torre como una reliquia del patrimonio, pero sigue siendo algo mucho más primigenio. Es el monumento de Inglaterra al miedo en su belleza, construida sobre sangre, su legado tallado en el dolor. Epílogo: el precio de la corona. El poder siempre se ha pagado con vida. En la Inglaterra Tudor exigía un tributo de juventud, belleza y fe, y así la Torre de Londres se convirtió en el altar sobre el que se hacían estas ofrendas. La hoja no solo caía sobre cuellos, sino sobre sueños, sobre amor, sobre inocencia, y a su paso dejaba preguntas que ninguna corona podía silenciar. ¿Cuántas vidas deben ser arrebatadas para preservar la ilusión de poder? ¿Cuánta sangre es suficiente para mantener un Reino Unido? Para esas respuestas, no necesitas buscar en libros ni registros, solo necesitas mirar a la torre misma, porque la torre recuerda siempre.